Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Bienvenidos, muy feliz sábado. Otra vez estamos acá reunidos para poder compartir la palabra de Dios una vez más. Deseo que Dios los esté bendiciendo grandemente en este día tan especial como es su santo día sábado. Y el tema que nos convoca en este día es una de las grandes promesas que nuestro Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Y de entre todas esas promesas hay una, particularmente la que habremos de ver en el día de hoy, es aquella que habrá de completar el plan de salvación. Es aquella promesa que habrá de ponerle fin a la historia de este mundo, habrá de ponerle fin a la maldad, a la violencia, a la enfermedad y a la muerte. Y estoy hablando de aquella maravillosa promesa que Dios nos hizo y que está registrada en toda su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y estoy hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir, para comenzar este estudio, yo ya abrí mi Biblia, y vamos a leer en Salmos, el capítulo 50 de Salmos, los versículos 3 hasta el 6. Dice así: Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. La Escritura dice en Salmos, el rey David escribe, dice que vendrá nuestro Dios, no callará. Juntará a sus santos de todo extremo de la tierra, aquellos que hicieron pacto conmigo, dice el Señor, ¿sí? Aquellos que serán reunidos son aquellos que le han abierto su vida y su corazón a la influencia y al poder del Espíritu Santo de Dios para que obre un cambio y una transformación en la vida. Aquellos que serán reunidos, aquellos a quienes el Señor vendrá a buscar para compartir con ellos la eternidad, son aquellos que hicieron un pacto personal con nuestro gran Dios. Estas mismas palabras habremos de verlas también en Mateo el capítulo 24 en su momento. Otro texto que me parece interesante es el de Isaías,
en el capítulo 35 de Isaías, los versículos 3 y 4, hablando también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías dice así, animando a sus hermanos: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este mismo Dios, ¿sí?, que un día se hizo hombre y murió en una cruz, que resucitó y luego se fue al cielo, vendrá conforme está escrito otra vez. Y la promesa dice que nosotros tenemos que compartirla a aquellos que tienen un corazón apocado, aquellos que se encuentran entristecidos por una u otra problemática o necesidad. Y debiéramos animarnos unos a otros con estas palabras, con la promesa de la segunda venida de Jesús, que viene a ponerle fin, ¿sí?, a toda esta penosa situación que vivimos nosotros como seres humanos. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 25, versículos 8 y 9, también nos da repite esta alentadora promesa de la segunda venida, en donde Dios dice, en el verso 8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo. Y en el versículo 9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Esta es una maravillosa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que le pone fin al problema del ser humano, que viene a darle una solución. El único que puede solucionar el problema que nosotros tenemos hoy o que afrontamos hoy como seres humanos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que decían los apóstoles, por ejemplo, respecto de la segunda venida? Allí, 1 Corintios capítulo 16, el versículo 22, allí entre los primeros cristianos tenían una costumbre. Ellos se saludaban con una palabra. Esa palabra en griego es maranata. Y maranata significa Él viene o el Señor viene. De esa manera ellos se animaban unos a otros, recordándose esa promesa que Dios y el mismo Jesucristo había hecho, que Él habría de volver otra vez a la tierra. Allí buscamos 2 de Timoteo, también escribiendo el apóstol, porque yo, dice el apóstol, ya estoy para ser sacrificado. Él estaba pronto a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano, decía el apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol se unía también al anhelo, al deseo, y depositaba sus esperanzas en aquella bendita promesa, ¿sí? Y él dice que el Señor viene para todos aquellos que realmente le esperan y que aman su venida. Tito, que está ahí nomás, damos vuelta a la página, en el capítulo 2, el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los primeros discípulos aguardaban esa esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis no podría terminar de otra manera, sino también haciéndonos recordar de esta maravillosa promesa. Allí, Apocalipsis capítulo 22,
el versículo 20 de Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Juan, el que escribe Apocalipsis, termina el libro con esta promesa: ciertamente vengo en breve, dice nuestro Señor Jesús. Y él dice: sí, amén, dice el profeta Juan, ven, Señor Jesús. Aunque si bien es cierto, como Jesús mismo dijo en otra parte de la Escritura, allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 36, ¿sí?, que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Aunque es verdad que no conocemos el año, el mes, el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo ha de volver a buscarnos y ha de retornar a este mundo, casualmente el mismo capítulo de Mateo, el capítulo 24, nos da una serie de señales que nos permiten ver en qué momento de la historia estamos viviendo y cuánto falta para ese retorno tan esperado de todo cristiano. Estas señales habremos de verlas en un próximo estudio, pero hoy sencillamente nos vamos a limitar a hablar de esta maravillosa promesa que es de la segunda venida. ¿Cómo será esa segunda venida? Bueno, la Biblia habla de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es real, es literal, es visible y además es sonora. Por ejemplo, vamos a buscar allí Hechos, el capítulo 1, dice: y estando ellos, hablando de los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús había resucitado, había estado 40 días luego de su resurrección con ellos, con los discípulos, pero ahora llegaba el momento de su partida, de volver y retornar al cielo, a la presencia del Padre. Y entonces ellos, dice, que entre tanto él se iba, Cristo mismo, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Es evidente que se trataba de 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué manera le habían visto los discípulos retornar al cielo a Jesús? De una manera literal, era real, era visible, ¿sí? Jesús se estaba retirando y ellos lo estaban viendo irse, y de esa misma manera, dicho por estos ángeles, Jesús iba a volver. Y se acuerdan que había dicho que este mismo Jesús toma de alguna manera las palabras del profeta, del rey David, en Salmo que habíamos leído allí, Salmo capítulo 50, y Jesús ahora lo va a expresar de la siguiente manera en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, los versículos 30 y 31. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Me habla de aparecer. Lo que se aparece, lo que estoy viendo. Valga la redundancia, parece una obviedad, pero permítame redundar casualmente para dejar asentada una verdad: que el regreso de nuestro Señor Jesucristo es real, literal, visible y también sonoro. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Todo esto se ve, ¿sí? Y enviará Jesús a sus ángeles con gran voz de trompeta. Es sonora, se escucha esa voz de mando de Cristo, que ordena a sus ángeles que hagan algo, lo mismo que habíamos leído del Salmo: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahora, cuando Cristo vuelve por segunda vez, se escucha su voz, esa voz que suena allí como trompeta,
ordenando a sus ángeles que hagan algo. ¿Qué es lo que Dios les manda hacer? Dice que estos ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Se repite la misma idea que escribe el salmista allí en el capítulo 50 de Salmo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos le verán. Ahora, vamos a leer en la epístola de los tesalonicenses, en la primera epístola de los tesalonicenses, el versículo 16. Preste atención lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Tesalónica. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, hay una voz que se escucha, con voz de arcángel, otra vez se repite la palabra voz, y con trompeta de Dios. El apóstol repite otra vez lo que Jesús estaba diciendo. Cristo, este arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos cómo esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no solamente es real, es literal, es visible y se honora. Se escucha una fuerte voz desde el cielo, ¿sí?, que resuena y repercute por todo el universo. Y termino con lo que el mismo Señor Jesucristo dice allí en el Evangelio según San Juan. Allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 3. El capítulo 13, 14 y 15 del Evangelio de San Juan forman parte de un mismo evento. Jesús estaba celebrando la Pascua en el aposento alto y veía en el ambiente entre sus discípulos un espíritu de tristeza que embargaba el corazón de cada uno de los discípulos. Y Jesús comienza de la siguiente manera. San Juan, capítulo 14, versículos 1 hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Dios sabía, en este caso Jesús, lo que había en el corazón de cada discípulo. Él muy pronto iba a ser quitado de en medio de ellos. Jesús muy pronto iba a ascender a los cielos y ellos iban a quedar acá sin la presencia de su Maestro. Y ahora es Cristo el que, dejando de lado todo lo que se le venía, todo su dolor, sufrimiento, ¿sí?, la traición, el hecho de que él iba a quedar solo, de que lo iban a entregar en manos de sus enemigos y que iba a ser flagelado, posteriormente crucificado, todo eso Jesús lo dejó de lado para concentrarse en sus discípulos y darle ánimo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa ahora es dicha de los propios labios de nuestro Señor Jesús. Vendré otra vez. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre y voy a volver y os tomaré a mí mismo. Pareciera ser una expresión incorrecta, pero no. Jesús viene a buscar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia que está reflejando su propio carácter a causa de haberle abierto su vida a la influencia regeneradora y transformadora del Espíritu Santo. Y entonces Él reconoce a su iglesia porque reconoce el carácter
que imprime el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Vendré otra vez. Esa es una promesa alentadora para nosotros que estamos acá en medio de tanta angustia, de tantas luchas, de tantos problemas, enfermedades y aún la muerte. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo viene a ponerle fin a todo eso y a iniciar un periodo de amor, de paz. Quiera el Señor que puedas aceptar esta promesa que Él te hace, creerla de la misma manera como creemos en nuestro Padre Celestial, creer también en su palabra, en la palabra de nuestro Señor Jesús. Cristo vendrá por ti y por mí. Tenemos que prepararnos para cuando Jesús vuelva, podamos irnos con Él a esa patria celestial, a esas casas, a esas habitaciones que Dios, que nuestro Señor Jesucristo está preparando tanto para ti y como para mí. Que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo estudio.